La primera regla a la que deberían someterse los flujos migratorios es que los emigrantes, en ningún caso, deberían tener derecho a las prestaciones que proporciona el estado de bienestar del país receptor. Esto imposibilitaría que determinados grupos de inmigrantes obtuvieran prestaciones por el mero hecho de abandonar su país de origen. Y en aquellos casos en los que se considere que las contribuciones que van a efectuar los inmigrantes serán más altas que las prestaciones que reciban, es obvio que los principios liberales exigen acabar con esta odiosa explotación y permitir que el nivel mínimo de prestaciones que se considere necesario para los emigrantes se contraten a través de los sistemas e instituciones propias del mercado privado, compañías de seguros de vida y fondos de pensiones. De esta manera se lograrían simultáneamente dos objetivos que son valorados muy positivamente desde el punto de vista liberal. En primer lugar, evitar que se incentive de forma artificial la inmigración a través de los subsidios y las políticas coactivas de redistribución de la renta que implica la existencia de todo estado del bienestar. Y, en segundo lugar, contribuir paulatinamente a desmantelar los actuales sistemas públicos de seguridad social, que se basan en el sistema del reparto, favoreciendo por el contrario el desarrollo de sistemas privados basados en el ahorro y en la capitalización, y que de manera masiva serían contratados por los emigrantes. El segundo principio liberal que, en nuestra opinión, debe inspirar a los flujos migratorios, consiste en exigir a los inmigrantes que en todo momento sean capaces de demostrar que poseen medios independientes de vida y que, por tanto, al poder mantenerse por sí mismos, no serán una carga para el estado de bienestar ni para los sistemas privados de caridad. En otras palabras, los inmigrantes deben ser capaces de demostrar que acceden al grupo social que les recibe, con la finalidad de contribuir con su trabajo, sus habilidades técnicas o su capacidad empresarial. Existen diferentes soluciones operativas que pueden permitir poner en la práctica este principio, aunque ninguna de ellas sea completamente perfecta. Quizá la más operativa sea obligar a que cada inmigrante tenga en cada momento un ciudadano nativo que de alguna forma le avale, bien por proporcionarle trabajo o un contrato de prestación de servicios, bien por actuar como depositario de una cantidad determinada de dinero o inversiones, o bien por tratarse de una institución que garantice que se va a ocupar del emigrante en cuestión. Como es lógico, la flexibilidad propia del mercado libre exige que, durante periodos de tiempo cuya extensión sea razonable, los trabajadores extranjeros tengan la posibilidad de buscar un nuevo trabajo en caso de que pierdan el que ya tenían, sin que sean repatriados forzosamente a su país de origen. Aunque es cierto que esto exigiría que los empresarios notificaran a una agencia estatal la rescisión de los correspondientes contratos de trabajo, desde el punto de vista administrativo no sería ni más complejo ni más costoso que los complicados procesos administrativos de legalización de migrantes que actualmente se encuentran en vigor en la mayor parte de los países occidentales, incluida la propia España. El tercer principio esencial que ha de regular los flujos migratorios es el de que, en ninguna circunstancia, debe proporcionarse de entrada el voto político a los inmigrantes, puesto que ello crearía todo tipo de incentivos para la demagogia política y la explotación con fines partidistas del sentir de los diferentes grupos de inmigrantes que lleguen a cada país. Es decir, aquellos que migren deben ser conscientes de que se trasladan a un nuevo entorno cultural y económico donde presumiblemente mejorarán sus condiciones de vida, pero que esto no les va a dar en ningún caso el derecho de utilizar los mecanismos de la coacción política, ejercidos a través del voto democrático, para apoyar políticas de redistribución de la renta o intervenir o modificar los procesos espontáneos de los mercados nacionales a los que lleguen. Es cierto que en los eventuales procesos de desmembramiento de los actuales estados en unidades políticas cada vez más pequeñas,
El derecho a votar en elecciones políticas perdería gradualmente su importancia y en la práctica sería reemplazado por el procedimiento de votar con los pies, es decir, por los flujos migratorios de las áreas que se consideren menos favorables a aquellas que se consideren más convenientes. Pero no es menos cierto que mientras este proceso de descentralización no se inicie y culmine, la concesión automática de derechos políticos a los emigrantes puede convertirse en una verdadera bomba de relojería que, utilizada demagógicamente por las mayorías políticas que preponderen en cada circunstancia, puede llegar a destruir no solo el mercado sino también la cultura y lengua diferencial de cada país. Es preciso proponer, por tanto, que solo después de periodos de tiempo muy prolongados, transcurridos los cuales pueda considerarse en la práctica que los emigrantes han absorbido completamente los principios culturales de la sociedad que les ha recibido, estos puedan llegar a tener el derecho a solicitar el derecho a la ciudadanía con todas sus consecuencias, es decir, incluyendo el derecho a votar en las elecciones políticas. Este principio choca con la tendencia que actualmente quiere abrirse paso en la Unión Europea, de reconocer en cada país el derecho de voto, al menos en las elecciones municipales, para los ciudadanos de los otros estados de la Unión. Esta regla puede llegar a distorsionar completamente la atmósfera y cultura de los municipios en los que haya una mayoría de residentes extranjeros. Por ejemplo, en España, como consecuencia de la afluencia masiva de turistas residentes procedentes del Reino Unido, Alemania, etc. En nuestra opinión, solamente cuando estos residentes hayan vivido en el municipio durante un número mínimo de años y hayan adquirido un mínimo de derechos de propiedad en el mismo, en forma de inmuebles en propiedad o inversiones semejantes, estaría justificado que tuvieran derecho a ejercer los correspondientes derechos de voto. Finalmente, y en cuarto lugar, el principio más importante que siempre ha de informar a los flujos migratorios es el de que todos los emigrantes deben observar en todo momento las leyes en sentido material, y particularmente el derecho penal que esté en vigor en el grupo social que les acoja. En concreto, los emigrantes deberán respetar escrupulosamente todos los derechos de propiedad que se encuentren establecidos en la sociedad que les recibe. Cualquier violación de estos derechos deberá ser castigada, no solo con las penas fijadas en el correspondiente Código Penal, sino además con la expulsión, definitiva en la mayoría de los casos, del emigrante en cuestión. De esta manera los fenómenos de ocupación masiva, como en los casos que ya hemos mencionado de las favelas en Brasil, que en su mayoría se han construido en tierras que son propiedad privada de terceras personas, podrán ser evitados. Ya hemos visto cómo los problemas más visibles y graves que generan los flujos migratorios tienen su origen en que no se efectúa por parte del Estado una clara definición, ni una efectiva defensa de los derechos de propiedad de los nativos, lo cual permite que los emigrantes que llegan generen importantes costes externos negativos que dan lugar a la explosión de sentimientos de xenofobia y violencia, que tienen un altísimo coste social y humano y que precisamente tienden a perjudicar a las partes más inocentes. Estos conflictos se minimizarían en la medida en que se definieran y defendieran adecuadamente los correspondientes derechos de propiedad, y en la medida en que estos se extendieran a todos aquellos recursos que hasta ahora han sido considerados de titularidad pública y, por tanto, de libre acceso para todos, calles, carreteras, plazas, playas, etc. Como es lógico, y hasta que llegue la privatización completa de todos estos recursos, el uso de los mismos ha de regularse con la finalidad de evitar los fenómenos de ocupación masiva que hemos comentado, gestionándose los mismos de una manera tan parecida como se gestionarían si fueran totalmente privados. Las medidas que acabamos de mencionar no eliminarán todos los problemas que actualmente plantean los flujos migratorios. Como mucho,
tenderán a disminuir los conflictos y a orientar el actual estado de cosas hacia aquella situación ideal que defienden todos los amantes de la libertad. En cualquier caso, es preciso reiterar que la solución definitiva a los problemas migratorios no surgirá mientras los presentes estados-naciones no se desmembren en un número cada vez más pequeño de unidades políticas, y el conjunto de bienes públicos que vaya quedando en los mismos no sea totalmente privatizado.